sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Un gusto el estar aquí con ustedes en este domingo. El día de hoy vamos a celebrar, como cada mes, la Cena del Señor. Y es un privilegio el estar en esta transmisión y poder llegar a cada uno de ustedes ahí en su casa. Y espero que ahí tengan todos sus elementos. Ya había anunciado el pastor tiempo atrás de que tuviéramos nuestros elementos para poder participar de la Cena del Señor. Uno de ellos es el jugo de uva y la otra es una galleta. Esto vamos a ocupar y también para que tú cuentes a los integrantes de tu familia y que también puedan escuchar este mensaje y podamos comprender juntos qué es lo que significa la Cena del Señor y por qué nosotros como cristianos la practicamos. Entonces vamos a poner este tiempo en manos del Señor y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos permita ser guiados a la verdad para que podamos entrar a esta enseñanza y sobre todo que lo hagamos con un corazón agradecido, porque esta ceremonia es para darle la gloria a Dios, como siempre lo hemos dicho. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por este día, porque tú nos permites reunirnos como familia, porque tú nos permites, bendito Dios, transmitir un mensaje. Ayuda a cada uno de mis hermanos que está viendo esta transmisión, que está aún escuchando esta enseñanza. Pido que seas tú el que transformes su corazón y de cada uno de su familia por medio de tu Espíritu Santo. Trae, bendito Dios, esa palabra a nuestro corazón y que seamos fortalecidos. Y el día de hoy que vamos a hablar acerca de la cena que tú instituiste en ese lugar que estabas con tus discípulos, te pedimos que así también estés con nosotros, que tu presencia esté en medio de nuestro hogar, que tu presencia esté en medio de este tiempo. Te damos las gracias y gracias por cada uno, bendito Dios, también de los líderes que nos escuchan y de los supervisores y de cada pastor, bendito Padre, de el Centro de Fe de Atizapán. Ayúdanos, bendito Dios, a tener esa reverencia hacia ti por siempre y para siempre. A ti sea la gloria, bendito Dios Todopoderoso. Amén y amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a tomar para reflexionar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, y vamos a leer del versículo 22 al 26. Mientras tú lo buscas, quiero enviar saludos a los líderes de los jóvenes, a los supervisores. Sigamos adelante, salúdenos a los miembros de su grupo familiar ahora que están haciendo videollamadas, ahora que están haciendo los grupos familiares virtuales. También, pues como dicen, ¿verdad? Les enviamos un abrazo virtual ahora que no nos podemos acercar, pero sigamos orando, oremos por la iglesia, no solamente de este centro de fe, sino por toda la iglesia, hablando del planeta Tierra, y que sigamos nosotros anunciando ese evangelio, porque este evangelio es para salvación, este evangelio da esperanza y sobre todo también da esa paz que proviene de nuestro Señor. Y bueno, ahí que abriste tu Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 14, vamos a darle lectura ahí del versículo 22 al 26. Y dice así: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, les dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Y fíjate que aquí ya están en este lugar, en este aposento alto que nos describe la palabra, y ya están con sus discípulos. El Señor Jesús ya está platicando. De hecho, ya había anunciado que alguien de los que estaba ahí ya lo iba a traicionar. Y fíjate que aquí en el versículo 22
dice mientras comían, entonces ya estaba un poco avanzado el tiempo, ya estaban tomando el alimento que normalmente se daba, porque lo que están celebrando aquí es la Pascua. Esta Pascua que está viviendo nuestro Señor Jesucristo es en Jerusalén. La ubicación donde está celebrando es en Jerusalén. Entonces en esta parte ya les había anunciado y sus discípulos estaban preguntando, ¿quién será aquel que lo va a traicionar? Y era algo que había en ellos también, pero el Señor se los había anunciado porque sabía que ya entre ellos estaba alguien que en su corazón había puesto para traicionarlo. ¿Quién puso eso? Bueno, pues eso es otro tema, pero podemos llamarlo así, que fue un descuido de no poner su corazón totalmente en la confianza de Dios, pero también fue esa responsabilidad de que él no quiso aceptar la verdad que el Señor Jesucristo les había enseñado. Y como sabemos, pues fue Judas que después fue su lugar cubierto. Pero aquí enfocándonos en esta parte, mientras comían, entonces nos está hablando que están celebrando la Pascua. Y normalmente en la Pascua de los judíos, que era una celebración que se había instituido tiempo atrás, y esta cuando se instituyó, cuando el pueblo de Israel salió libre de esa esclavitud que tenía en Egipto. Y para que se celebrara esta ceremonia se necesitaba un lugar específico y también se nombraba un anfitrión. Normalmente los anfitriones tenían que ser los padres de familia, tenía que ser un hombre y normalmente era el padre de familia. Y este padre de familia les iba explicando los elementos que se necesitaban para la Pascua, que ahorita los vamos a explicar, y les iba diciendo por qué es que se necesitaba ello y por qué lo hacían. Y todo esto era porque recordaban esa salida que fue en un instante de Egipto. Y en esa parte los elementos que se necesitaban para celebrar la Pascua era el cordero. El cordero lo tenían que sacrificar porque ahí cuando habla acerca de cuando van a salir, el Señor les manda decir al pueblo por medio de Moisés que deben de sacrificar un cordero limpio, sin mancha, que no tuviera ningún defecto. Y que esa sangre, porque cuando lo mataran iban a guardar esa sangre, y esa sangre lo que iban a hacer, iban a ponerla en el dintel de la puerta y en los postes. Y al poner esta sangre es que en ese momento iba a venir el ángel de la muerte y iba a matar a todos los primogénitos. Pero esa marca de la sangre del cordero hacía que no pasara por ahí el ángel, porque se daba cuenta que era alguien que pertenecía a Dios. Entonces por eso se sacrificaba este cordero y es lo que explicaba el anfitrión en esta cena de la Pascua. También había otro elemento importante que era el pan, pero este pan era un pan sin leudar, o sea, sin levadura. Y este tipo de pan el anfitrión les explicaba que no se le había puesto levadura porque como la salida del pueblo de Israel fue a medianoche y el faraón pidió que fuera rápido, entonces los panaderos o las personas que preparaban este pan en cada casa, las mujeres, no le habían puesto la levadura. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que así se llevaron el pan, así lo cocinaron y así se lo comieron sin esa levadura. Entonces esto hacía recordar lo rápido que habían salido y que ya no le habían puesto la levadura a ese alimento que componía la Pascua. Y otro elemento también que vemos que se usaba en la cena de la Pascua eran hierbas amargas. Estas hierbas amargas, unos dicen que las ponían un poco en aceite de olivo y tomaban en una cucharada estas hierbas amargas, y era con el fin de recordar el dolor, de recordar el tormento que habían experimentado los israelitas por 430 años de estar esclavos en Egipto. Entonces esas hierbas amargas que ellos probaban era para recordar esa parte, todo ese sufrimiento y ese dolor que ellos padecieron. Entonces,
Aquí en esto que acabamos nosotros de leer, el que es el anfitrión es nuestro Señor Jesucristo. A Él le habían dado un lugar en un aposento alto y Él era el anfitrión, entonces Él era el que les iba explicando, les iba enseñando, pero aquí vamos a ver que Él va a depositar un nuevo elemento del cual ya no va a ser la Pascua. Ahí es donde va a haber un rompimiento de la ceremonia que es la Pascua y lo que se va a convertir en la cena del Señor. Y dice ahí en el versículo 22, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo y luego lo partió y se lo dio a ellos. Entonces vemos aquí, en esta parte donde Jesús toma el pan y lo bendice, ¿cuál es ese nuevo elemento que se está introduciendo en esta celebración? Es porque en la Pascua se bendecía a Dios al principio y se bendecía a Dios al final de la Pascua, nunca en medio. Y lo que está sucediendo aquí es que en medio de esta celebración, el Señor dice que tomó el pan y dice que lo bendijo. Entonces este nuevo elemento que se está introduciendo por medio de nuestro Señor Jesucristo es algo que va a separar lo que es la Pascua a lo que es la cena del Señor. Y esto es algo fundamental que nosotros debemos de observar en esa práctica. Y en esto de practicar la cena del Señor es para recordar el gran sacrificio que Él hizo por cada uno de aquellos que han creído en Él. Y más adelante también vamos a tocar ese punto. Entonces en esta parte nosotros podemos ver que una de las señales que el Evangelio de Juan está marcando para los fundamentos de la cena del Señor, para el cristiano, para el evangélico, es esta parte, que se está bendiciendo el pan en medio de todo ello. Entonces ya no es la Pascua. Ahora el Señor está introduciendo y está instituyendo algo nuevo que va a tener que desarrollar el cristiano evangélico que ha creído en el Señor Jesucristo en ser su Salvador y creer totalmente en ese gran sacrificio para recordarlo a lo largo del tiempo. Entonces esta señal que el Señor Jesucristo está haciendo es específicamente para marcar que esta ceremonia es nueva. Entonces la cena del Señor que tú y yo practicamos es algo que instituyó el Señor antes de que Él fuera sacrificado y lo hizo con un propósito. Entonces, para nosotros poder ver esta parte, fíjate que los judíos tenían muchísimas ceremonias y en cada ceremonia hacían diferentes sacrificios, hacían diferentes... había diferentes sacrificios de animales, diferentes cosas que tenían que dar y ofrecer y también aún practicar. Entonces todo esto lo podemos ver en Levítico cuando Moisés aún les marca todas las cosas que deben de hacer específicamente en cada celebración. Y una de esas celebraciones también es la purificación. La purificación era una celebración donde se hacía por varios motivos. Uno de ellos era por pecado, otros era por si tenían lepra, otros era por si habían tocado algo inmundo, por si habían tenido un contacto con algún muerto, si habían tenido un contacto con alguna mujer que acababa de estar en sus días, o si acababa de dar luz una mujer y habían tenido contacto, tenían que hacer un sacrificio para purificarse. Ese sacrificio constaba de también llevar un animal, de derramar su sangre y que todo esto lo desarrollaban los sacerdotes. Y una de las cosas que nosotros podemos ver es que cuando era un ejemplo en la purificación del pecado, era que a ellos, a los judíos, cuando llevaban un animal, lo que hacían es que con la sangre le ponían en el óvulo derecho, le ponían en el dedo gordo de la mano y en el dedo gordo del pie. Y ahí les ponían sangre y después les ponían aceite, que era una figura de lo que más adelante se iba a convertir en el bautismo del arrepentimiento, que es una comparación de la purificación. Entonces nosotros podemos ver que el cristiano solamente tiene dos ceremonias. Estas dos ceremonias es la cena y el bautismo en agua. Entonces,
el bautismo en agua solamente es para, es la figura y el símbolo de que nosotros hemos muerto al pecado, que hemos dejado nuestra vieja naturaleza y ahora vivimos para Cristo. Y esta es la similitud de cuando tú te sumerges en el agua y ahí es donde estás enterrando tu viejo hombre y al salir estás resucitando como Cristo, como nueva criatura. Entonces en esta parte el bautismo solamente se va a celebrar una vez en la vida de la persona. ¿Por qué solamente una vez? Porque el arrepentimiento del pecado que es para perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo lo hacemos en representación del bautismo y es solamente una vez. Pero la cena, que es la otra institución de las ceremonias que el Señor nos dejó en su palabra, y esto es que lo podemos repetir varias veces. El propósito específico de la cena del Señor es recordar el gran sacrificio que Él hizo en esa cruz y todo lo que padeció y todo lo que cargó aún en esa cruz, porque todo el pecado que hay en nosotros y en la humanidad, Él lo cargó en Él. Pero si nosotros lo podemos repetir varias veces, esta ceremonia, y tenemos que recordar ese sacrificio del Señor Jesucristo, tú te puedes hacer una pregunta y puedes decir, ¿cómo es que me puedo olvidar de que el Señor Jesucristo murió por mí y me dio ese perdón por medio de ese sacrificio? Pero a lo que se está refiriendo en recordar en esta cena, se está refiriendo a esta palabra de que es más profundo el hecho de recordar, porque nos está demandando mayor reflexión acerca de nuestra vida y mayor nivel de consideración y del significado que tiene lo que el Señor está instituyendo. Porque los elementos que componen la cena del Señor, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es esa parte, que nos va a llevar a que nosotros reflexionemos profundamente, pero aquí ya no lo va a hacer por medio como lo hacían en la Pascua, que el que calificaba que si ya había sido limpiado del pecado o el que ya había practicado la Pascua, ya no lo va a hacer un sacerdote, sino ahora el Señor nos está diciendo que nosotros nos examinemos personalmente. Entonces tú y yo debemos de aprender, hermano o hermana, a que debemos de examinar nuestro corazón y nuestra vida y cómo estamos haciéndolo delante de Dios. Porque tú y yo sabemos que Dios está en todo lugar y tú sabes que Dios sabe todo lo que pensamos, todo lo que deseamos y todo lo que aún decimos. Y tú y yo, hermano, entonces tenemos que saber que lo que vivimos y lo que hacemos para Dios tiene que agradarle. Y fíjate que en los primeros cristianos, ellos practicaban esta celebración, hermano, todos los el primer día de la semana. Cada primer día de la semana, que ahora sabemos que es el domingo, ellos practicaban esta cena. Hay iglesias como nosotros, como Centro de Fe, Esperanza y Amor en Atizapán, donde practicamos la cena del Señor una vez al mes. ¿Por qué es que lo hacemos una vez al mes? Es porque nosotros queremos no queremos caer en lo ordinario y que se le pierda el sentido, porque eso muchas veces pasa, sino que nosotros tengamos bien plasmado y bien consciente en nuestro pensamiento y en nuestro corazón el gran sacrificio y lo que conllevó para que se instituyera esta cena. Porque aparte de ser un anuncio del Señor Jesucristo, de que Él iba a morir y que iba a pagar el precio del pecado, también nos está haciendo un nuevo pacto. Entonces esta ceremonia tiene un valor y un peso para la vida de aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Entonces por eso es que nosotros tenemos que ir a esa reflexión y esa profundidad de practicar lo que Él ya nos dejó que hiciéramos. Entonces dentro del cristianismo, como te lo decía, solamente tenemos el bautismo y la cena. ¿Por qué razón solamente tenemos estas dos prácticas? Es porque la esencia de ser evangélico es que podemos venir delante de Dios de manera directa, cuando nosotros aún lo deseemos, ¿verdad? Porque
Si nosotros nos ponemos a reflexionar acerca de lo que sucedía con los judíos, es que ellos necesitaban un mediador. ¿Y quién era ese mediador? Bueno, era el sumo sacerdote, había otros mediadores, ¿verdad? Que eran los sacerdotes, que ellos tenían que llevar todos los elementos para que pudieran hacer esa ceremonia. Pero tú y yo, ahora al ver la parte de que el Señor Jesucristo ya dio su vida y hizo este sacrificio, ahora tenemos un acceso directo a Él y no necesitamos un mediador. El Señor Jesucristo es nuestro mediador para acercarnos al Padre. Entonces, si tú crees en el Señor Jesucristo, ese mediador que ya hizo este sacrificio y ya pagó por esos pecados, tú te puedes acercar directamente. Por eso lo dice Hebreos, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Nos podemos acercar cuando tú y yo queramos. Porque hay muchísimas otras religiones que necesitan mediadores. Hay una, como sabemos, la religión que predomina en esta parte de Latinoamérica, y todo está instituido por medio de los sacerdotes. Hay una línea de sacerdotes que ellos son los que determinan el perdón de pecados, pero nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice que el único que perdona pecados es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la esencia del Evangelio es que a través de nuestro Señor Jesucristo tengamos ese acceso. Entonces no necesitamos ni un sacerdote ni un pastor. Cuando tú te quieras acercar a Dios, acércate, hermano. Él está dispuesto. Todo el tiempo Él quiere que tengamos una comunión con Él. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar, porque el Dios en el que creemos es un Dios vivo, un Dios santo, un Dios justo que ahora pagó y abolió el pecado y destruyó el imperio de la muerte, derramando su sangre y aún sellando esa garantía porque Él resucitó. Entonces debemos darle la gloria. Y aquí en esta parte dice, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles, tomen esto, es mi cuerpo. Entonces el pan en la cena del Señor, porque se necesitan dos elementos en la cena del Señor, que es el pan y el vino. Entonces el pan, ¿qué es lo que representa? El pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero hablando del tiempo en el cual ellos estaban celebrando esto, el pan que ellos tenían era un pan sin levadura, es como una tortilla un poquito más gruesa, pero es quebradizo. Ese pan no es algo que lo puedes solamente partir, sino lo quiebras, se rompe. Y era un pan grande y lo tenían que quebrar para que pudieran comer todos. Entonces en esa parte, el Señor Jesucristo cuando dice que lo partió y se lo dio a ellos, diciéndole, tomen, esto es mi cuerpo, nos está diciendo y nos está anunciando de su muerte, que lo que va a suceder en su cuerpo es que va a ser roto, va a ser abolido, va a ser lastimado por causa del pecado. Entonces Él está aquí anunciando una vez más su muerte. Él nos está anunciando que Él va a morir por nosotros. Y Él está diciendo, yo soy el que va a ser partido. Por eso Él está aún dándole este pan y los está haciendo que ellos reflexionen acerca de lo que está por venir. Y esto es después de esto que están viviendo ellos aquí en esta cena, va a suceder lo que el Señor Jesús les está diciendo. Entonces esta evidencia del pan nos hace ver que el Señor Jesucristo en ese sacrificio dio todo. Dio todo y después nos va a decir que no solamente su cuerpo, sino que también dio toda su sangre. Y el otro elemento que podemos ver es la copa con vino. Pero dice aquí en el versículo 23, después tomó una copa, dio gracias y se las dio a ellos y todos bebieron de ella. Si sabemos que uno de los elementos es el vino, aquí lo está explicando el Señor en esta parte de que no está diciendo vino, sino está diciendo copa, porque la copa tiene un significado de lo que el Señor va a comenzar a revelar y les está diciendo. Una de las primeras veces que el Señor Jesús menciona una copa es cuando la mamá de los hijos de Zebedeo van y le dicen,
Señor, te pido que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces el Señor le dice, no sabes lo que pides porque realmente no sé si ellos puedan estar ahí, pero yo no soy el que lo determino, es el Padre el que lo determina. Y después dice, pero tienen que participar de la misma copa, y ahí es cuando menciona la copa. Dice, tal vez ahorita no van a pasar por esta copa, pero sí más adelante van a vivir. Entonces está hablando que la copa es el significado, el instrumento por el cual el Señor señala el sufrimiento del sacrificio que uno tiene que hacer, o más bien el que uno tiene que vivir a lo largo de su vida. Entonces el participar de la copa nos hace recordar el gran sufrimiento que el Señor Jesucristo vivió y que aún lo dice la palabra, tú y yo en esta tierra vamos a vivir sufrimiento, vamos a vivir aflicciones. El otro punto donde el Señor Jesucristo menciona la copa es cuando se va a orar ahí al monte Getsemaní, al jardín del Getsemaní. Y cuando va a orar al Getsemaní, le dice al Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa, pero me es mejor que se haga tu voluntad. Entonces, ¿de qué está hablando esta copa? De la copa del sufrimiento, de lo que el Señor Jesucristo va a vivir en su vida y aún esto lo va a padecer de tal manera que va a derramar toda su sangre. Entonces, ¿qué podemos ver en esta parte? También en la copa de aquí Pablo va a sacar lo que él dice en su carta. Dice, después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, en el versículo 23, y todos bebieron de ella. Entonces, el Señor Jesús les pasó esta copa y todos iban tomando de la misma copa. Y es por eso que Pablo saca esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y dice que la copa es la comunión de los hijos de Dios, es la comunión de los santos. ¿A qué se refiere? Porque un ejemplo podemos ver que ellos estaban tomando de la misma copa. Hoy en día, yo creo que cuando tomamos del mismo vaso, ¿qué personas lo hacen? Bueno, uno sabemos, pues los matrimonios, ¿verdad? Toman en el mismo vaso, pueden tomar en el mismo vaso. Los padres con los hijos pueden tomar en el mismo vaso. Hay muchos que lo dejan hasta ahí, hay otros no sé si lo practiquen con otras personas. Pero Pablo aquí nos está enseñando, no porque muchos pueden verlo como higiene, pero realmente aquí Pablo lo está viendo en la manera de la unión, de la comunión. Porque está hablando de que lo hacen en familia, de que lo hacen unido. Entonces en esa parte lo que está representando la copa también es esa unión y esa participación de que todos estamos en ese mismo espíritu y en ese mismo sentir. Entonces aquí también podemos ver que el Señor les está haciendo sentir a ellos que confía en ellos, que son su familia. Así como lo hace un padre con un hijo. Él les está dando esta copa y les está haciendo participar de ella. Y dice en el versículo 24, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos, les dijo. Entonces está diciendo el Señor Jesús que Él derramó su sangre por aquellos que han creído en Él, por aquellos que están creyendo que creerán en Él. Entonces Él derramó su sangre para cubrir el perdón de pecados de aquellos que crean en Él, de aquellos que se acerquen a Él. Entonces por medio de la sangre de Cristo es que tú y yo somos limpiados y somos justificados de ese pecado y ahora podemos entrar confiadamente y directamente con el Padre, porque por esa sangre es que fuimos limpiados. ¿Cuántos no damos la gloria a Dios por eso? ¿Cuántos no reconocemos ese gran sacrificio tan grande y maravilloso que nuestro Señor Jesucristo hizo? Y dice en el versículo 25, les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Entonces el Señor Jesucristo, esta fue la última vez que tomó del fruto de la vid. Muchos se preguntan, ¿cómo era este vino? Solamente era una fermentación natural, no tenía alcohol. Normalmente ellos lo
machacaban las uvas y ese vino lo ponían en botellas, había veces que los ponían en barriles de madera y ahí dejaban que se fermentara. Pero en esta parte ese vino era algo natural. Y en esto podemos ver que ese fruto de la vid que está mencionando el Señor Jesucristo dice que ya no lo va a beber hasta que Él vuelva. Entonces aquí también nos está señalando y nos está dando una esperanza de que tú y yo un día lo vamos a ver. Él nos está diciendo que Él va a volver y va a volver a tener una cena con nosotros. Entonces el día que tú y yo estemos con Él en ese reino maravilloso donde no va a haber enfermedad, dolor, tristeza, todo esto va a desaparecer y ahora vamos a habitar en un lugar nuevo, cielos nuevos, tierra nueva y todo va a ser hermoso porque lo que nos va a alumbrar es la presencia gloriosa de nuestro Dios. Es ahí donde con Él vamos a participar una vez más de una cena, porque ahí es donde se consume lo que Él nos ha dicho. Voy a volver y voy a habitar entre ustedes, voy a estar con ustedes y vamos a tener esta cena. Tú y yo estamos esperando una vez más participar de esto. Mientras vamos a recordar cómo Él lo instituyó. Y dice, después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Cantaban salmos después de que terminaba la cena, ellos cantaban salmos. Estos salmos se cree que son me parece que es del Salmo 40 al Salmo 120, de los que ellos entonaban en la Pascua. Y asimismo, tú y yo este día, toda esta explicación y esta enseñanza que podemos ver que la palabra del Señor nos trae, el día de hoy tú y yo vamos a participar de esta cena. El día de hoy tú y yo vamos a recordar este gran sacrificio, pero necesitamos hacerlo conscientemente. Lo que Pablo nos enseña en Primera de Corintios, en el capítulo 11, quiero leerte en esta parte porque Pablo está señalando algo muy importante para la práctica de la cena. Y fíjate que Pablo lo va a decir diciendo, al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos. Bueno, ahí es el versículo 17, pero aquí en el versículo 23, más adelante, que es en el versículo 30, por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgará, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, Pablo lo que nos está pidiendo, es el versículo 28 específicamente. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Entonces nosotros al examinarnos, lo que debemos de hacer es reflexionar acerca de nuestra vida. Debemos de reflexionar cómo hemos estado delante de nuestro Dios, cómo nos hemos presentado delante de Él, qué realmente es lo que nosotros estamos practicando en nuestra vida diaria. Porque nosotros no somos cristianos de un día sí, un día no. Nosotros somos hijos de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que estar hablando con nuestro Padre, tenemos que tener esa comunión de llenarnos de Él. Entonces tú y yo necesitamos saber que lo que hay en nuestro corazón que no le agrada a Él debemos de desecharlo. Pero por eso dice que cada uno de nosotros nos debemos de examinar. No esperes que te diga el pastor, porque ahora que no nos estamos reuniendo, ahora que no nos vemos, tú sabes cuál es tu condición. Tú sabes lo que realmente vives. Tú sabes lo que realmente practicas con tus hijos, con tu esposa, en tu trabajo. Y no necesitas que alguien te esté vigilando. Si sabes que el Espíritu Santo está dentro de ti, Él mismo te va a detener si tú desarrollas el escucharle. Entonces por eso el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia de esa enseñanza que el Señor Jesucristo le había revelado al apóstol. Le está diciendo que la iglesia necesita examinarse personalmente porque ya le dio los elementos necesarios para saber qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Entonces,
Tú debes de leer la palabra para que sepas qué es lo que Dios no quiere que tú hagas y qué es lo que quiere que tú siempre estés haciendo. Entonces, por eso en esta parte quisiera que oráramos, hermano, y que le pidieras perdón a Dios. Pero no es un perdón solamente de decir, bueno, lo digo ahorita y ya me siento mejor, pero sigo pensando en si lo vuelvo a hacer. Tú tienes que ser libre de esos pensamientos. Pon tu mirada en Cristo Jesús, pon tu mente en Cristo Jesús. Llénate de su palabra, llénate de su amor. Que todos esos vacíos que el Espíritu Santo llena en nuestras vidas no sean llenados con cosas que este mundo nos ofrece. Por eso debemos de examinarnos muy bien. Y vamos a tomar un momento para examinarnos y pensar muy bien lo que tenemos que hacer y cómo estamos delante de Dios. Y quiero que tú lo reflexiones ahora. Reflexiona, hermano, mientras yo levanto una oración. Y cuando tú gustes orar, comienza a orar y pídele perdón, porque dice que tenemos un abogado justo. Si tú pecas, acércate a Él. Tenemos un acceso directo a Él. Si has pecado, acércate a Él, pídele perdón y apártate de ello. Apártate de esas prácticas. Porque si hemos muerto al pecado, ya no viviremos para Él. Porque ahora somos criaturas nuevas, usando nuestro cuerpo, nuestra mente, todo lo que somos para la justicia. Padre, en esta hora, Señor, te reconozco y te doy gracias. Yo sé que tú eres el que ha derramado esa sangre y ha dado su cuerpo para perdonarnos. Gracias por ese perdón, Señor. Gracias aún porque cuando nos acercamos a ti, creemos y sabemos que hemos sido perdonados. Que tu sacrificio fue suficiente, Señor, para cubrir esos pecados. Perdónanos, bendito Dios, y perdona nuestra manera de vivir. Perdona si hemos aún hecho algo en contra de ti, Señor. Y si lo hemos hecho, lo reconocemos que necesitamos siempre de ti. Ayuda a mis hermanos y mis hermanas que están viendo esta transmisión, que ellos puedan saber y ver, bendito Padre, que solamente en ti es que hay perdón de pecados. Que cuando nos acercamos a ti honestamente, con un corazón puesto a tus pies y reconocemos que lo que hemos hecho no es correcto, aún haznos saber, bendito Dios, y sentir ese perdón. Ayuda a mis hermanos y mis hermanas. Establece sus vidas para que aún esa fe que tú has depositado en ellos siga avanzando, para aún seguir anunciando, Señor, lo que tú nos has pedido que hagamos. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, ahora te voy a pedir que acerques los elementos que tenemos para la práctica de la cena. Y bueno, yo aquí tengo el pan, que es una galleta, y aquí tenemos el jugo de uva. Y dice aquí en la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo, refiriendo esto acerca de la institución de la cena en el versículo 23, dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Vamos a tomar el pan, hermano. Y dice que tomó ese pan y después de dar gracias a Dios, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Porque esto que tú y yo vamos a participar de este pan es solamente una representación para recordar que Él dio su cuerpo por ti y por mí. Y que ese cuerpo fue maltratado, que todo lo que Él vivió fue algo muy duro, como lo describe Isaías, porque Él cargó todo el peso del pecado. Entonces vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él no reservó nada de Él, ni su propia sangre. Señor, te doy gracias. Gracias, y ahora que hemos tomado el pan, reconocemos que tú lo has dado por amor.
que tú enmudeciste, Señor. No pronunciaste ni una palabra. En medio de ese dolor, en medio de ese sacrificio, en medio de esos azotes, en medio de todo aquello que tú viviste, no te reservaste nada, Señor. Y sufriste ese dolor y sufriste todas esas acusaciones y todo ese maltrato por perdonarnos y aún, bendito Dios, llevarnos a esa libertad. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú eres el que has dado ese sacrificio, el Cordero de Dios, el Cordero puro y perfecto que eres tú, Señor Jesucristo. Te reconocemos. A ti sea la honra, a ti sea la alabanza, a ti sea la gloria. Tuyo es el imperio por los siglos de los siglos. Gracias, amado Jesús. Y dice ahí, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes se entregó. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermano. Ahora acerquemos el jugo de uva y dice: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban en ella en memoria de mí. Por medio de esto, hermanos, nosotros podemos reconocer que Él derramó su sangre hasta que no quedó nada. Y por esa sangre preciosa, porque no tiene precio, por esa sangre tan hermosa que fue derramada en esa cruz, Él selló el nuevo pacto. Él selló ese nuevo pacto que nos hace tener ese perdón y esa redención para con Él. Por medio de esa sangre es que tú y yo estamos aquí. Por medio de esa sangre es que tú y yo estamos aún reconociéndolo y nos sentimos perdonados, nos sentimos liberados. Reconozcamos que Él derramó toda esa sangre por ese gran sacrificio que hizo por el perdón de pecado. Gracias, Señor. Ora conmigo, hermano, hermana, tú que nos estás viendo. Agradece por esa sangre que Él derramó. Gracias, Señor. Gracias por esa sangre que tú has derramado. Gracias porque tú eres, Señor, el que has dado todo, todo por nosotros. Tú eres el que has dado, Señor, toda esa sangre para sellar y cumplir lo que se necesitaba, porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no son cubiertos los pecados, sino es por derramar sangre. Y tú lo hiciste en ese gran sacrificio. Y lo hiciste de una vez y lo hiciste para siempre. Lo hiciste una sola vez y lo hiciste para cubrirlo tiempo a tiempo, generación a generación, por los siglos de los siglos. Tú hiciste ese gran sacrificio. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Señor. Participemos recordando lo que el Señor hizo en esa cruz derramando su sangre. Porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, por medio de esto que tú y yo practicamos, esa muerte sacrificial del Cordero de Dios cubrió el pecado de aquellos que han creído en Él. Vamos a darle gracias en medio de esto. Vamos a darle gracias, hermano, porque recordamos que Él está ahora vivo y Él intercede por nosotros.
Y Él está sentado a la diestra del Padre, esperando el momento en que el reino de Dios sea establecido en su plenitud. Gracias. Gracias, Señor, porque recordamos esto. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, por la humanidad a lo largo de su existencia. Gracias porque siempre has estado ofreciendo esa ayuda. Siempre has estado ofreciendo esa misericordia y ese amor. Siempre has querido que nos reconciliemos contigo y ahora lo podemos hacer por medio de ti. Gracias por esa reconciliación. Gracias por reconciliar todo lo que aún hemos hecho y ahora podemos tener libre acceso al Padre. Tú eres nuestro mediador. Tú, Señor Jesucristo, eres el mediador entre Dios y nosotros, los hombres. Gracias, porque tú eres el que pusiste y determinaste el camino. Tú eres el camino. Tú eres la verdad y tú eres la vida. Gracias. Gracias por este tiempo. Permítenos aún seguir con ese pensamiento y día con día en nuestra vida reconocer que tú, bendito Dios, has dado todo por nosotros y que somos deudores para ti y para nuestro prójimo. Nunca podremos pagar lo que tú has hecho, pero por tu gracia lo hemos recibido. Gracias, amado Dios. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así sabemos que el Cordero ha resucitado y sabemos que el León de la tribu de Judá, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que ya ha vencido, es el único que va a poder aún hacer que tengamos una plenitud del reino de Dios. Entonces esperemos esa gran cena, limpios, viviendo en santificación. Me refiero a la limpieza de nuestro corazón, de nuestra conciencia, nuestras manos limpias, como lo dice la palabra. Esperemos a nuestro Señor haciendo lo que Él nos pidió que hiciéramos. Y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creyendo todas estas cosas que Él ha dicho. Sigamos adelante, hermano. En medio de estas dificultades, en medio de todas estas problemáticas sociales, en medio de todos estos cambios globales, cree que el Dios que te dio vida, que te llamó, tiene todo bajo control. Acércate a Él, siempre pon tu mirada en Él. Y me dio un gusto el estar contigo. Gracias por compartir conmigo este tiempo y sigamos adelante. Oremos por la iglesia, oremos por los pastores y aún, hermano, ora por tu familia y ten esa comunión con ellos y esperemos que ya pronto nos podamos reunir. Esperemos en nuestro Señor. Esperemos el momento indicado que el Señor quiere que nos reunamos y vengamos con esa hambre, con ese júbilo y ese gozo de poder estar todos juntos como pueblo, como cuerpo de Dios, alabándole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuídate mucho, un placer. Síguenos por nuestras redes sociales y comparte cada mensaje. Cuídate, nos vemos pronto. Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos 2 maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria. A nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.